Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas cestas. La más pequeña está realizada con hilos del algodón del grosor 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Tiene 16 centímetros de diámetro y 5 centímetros de la altura. Y la otra, que es un poquito más grande, tiene 18 centímetros del diámetro y 5 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado para hacer esta cesta son hilos del algodón del grosor 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Las dos cestas están realizadas con el mismo patrón. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico. Subimos un punto de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto marcado. El extremo del anillo mágico vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta y volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Vuelta número 2, tejemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Después de hacer el último aumento todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje, lo saltamos y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. El motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento. Y repetimos el motivo 8 veces durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Vuelta número 4. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y el motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo, otro punto bajo y ahora un aumento. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 5. Tejemos 3 puntos bajos y un aumento.
Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos 3 puntos bajos y un aumento. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 4 puntos bajos y un aumento. Pero la primera repetición del motivo vamos a dividir en dos partes. Empezamos con 2 puntos bajos y un aumento y terminamos con 2 puntos bajos para completar el motivo. Y luego tejemos el motivo que nos corresponde, que son 4 puntos bajos y un aumento, 7 veces. El motivo dividimos para que no nos coincidan los aumentos y que no se siguen formando los picos, para que la base quede redondita. Entonces, vuelta número 6. Empezamos con 2 puntos bajos y un aumento. Y ahora repetimos el motivo 4 puntos bajos y un aumento 7 veces. Cuatro puntos bajos. Y un aumento. Y ahora nos quedan 2 puntos bajos y el punto deslizado. Entonces terminamos vuelta número 6 con 2 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y la vuelta número 7 tejemos 5 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta no cambia nada. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos primero 5 puntos bajos por separado y ahora un aumento. Y repetimos el motivo otras 7 veces más. Vuelta número 8. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 6 puntos bajos y un aumento, pero aquí vamos a hacer lo mismo que en la vuelta número 6. Vamos a dividir la primera repetición en dos partes. Tenemos 6 puntos antes del aumento. Primero tejemos 3 puntos, un aumento y terminamos la vuelta con 3 puntos para completar el motivo. Así que empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Ahora repetimos el motivo que nos corresponde, que son 6 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y aquí terminamos con 3 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tejemos 6 puntos bajos y un aumento. Ahora vuelta número 9, hacemos 7 puntos bajos y un aumento. Las vueltas que tienen número impar de puntos bajos antes del aumento no cambian. Las vueltas que cambian son las que tienen números pares de puntos bajos antes del aumento. Hemos empezado en la vuelta de 4 puntos y un aumento, luego la de 6 puntos y un aumento, y en la siguiente vuelta también vamos a dividir el motivo. Continuamos con la vuelta número 9. Tejemos 7 puntos bajos y un aumento.
7 puntos bajos y un aumento. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 10. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 8 puntos bajos y un aumento. Y aquí también, en la primera repetición, vamos a dividir en dos partes. Empezamos con 4 puntos bajos. Y un aumento. Ahora, el motivo que repetimos 7 veces son 8 puntos bajos y un aumento. Ocho puntos bajos y un aumento. Este motivo repetimos 7 veces en total. Ya tenemos una repetición, entonces otras 6 veces más. Nos van a quedar 4 puntos bajos y el punto deslizado. Así que terminamos la vuelta con 4 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 11, tejemos 9 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Nueve puntos bajos y ahora un aumento. Y este motivo repetimos otras 7 veces más. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 12, la última vuelta con los aumentos. El motivo que nos corresponde en esta vuelta son 10 puntos bajos y un aumento. Y también la primera repetición dividimos en dos partes. Empezamos con 5 puntos bajos. Un aumento. Y ahora el motivo que repetimos 7 veces son 10 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo de 10 puntos bajos y un aumento otras 6 veces más. Y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ya tenemos la parte con los aumentos terminada. Ahora vamos a tejer otras 10 vueltas más, pero sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Continuamos trabajando en vueltas cerradas. Todas las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. Hay que recordar de empezar todas las vueltas en el mismo sitio donde cerramos la vuelta, donde hacemos el punto deslizado, y al terminar la vuelta saltar el punto deslizado de la vuelta anterior, para mantener siempre la misma cantidad de puntos. Así que tejemos 10 vueltas sin aumentar, en el mismo color de hilo. La última vuelta, vuelta número 10, vamos a cerrar con otro color de hilo. Así que el punto deslizado hacemos con el hilo en color que vamos a utilizar para hacer la última vuelta. Hacemos el punto deslizado. Los dos extremos, el extremo gris y el hilo en color amarillo, vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlos.
Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y el motivo de la última vuelta empezamos de 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos juntos. Los vamos a sacar en diferentes sitios. El primer punto bajo vamos a sacar por debajo del primer punto del motivo. El segundo punto vamos a sacar por debajo del segundo punto, pero una vuelta más abajo que el primer punto. El tercer punto por debajo del tercer punto del motivo, pero una vuelta más abajo que el segundo. Y el cuarto punto vamos a sacar todavía una vuelta más abajo. Y luego vamos a ir subiendo. Entonces, por debajo del primer punto del motivo, sacamos un punto a la altura de la vuelta. Ahora, el siguiente punto, también a la altura de la vuelta. El tercer punto. El cuarto punto, subimos el quinto punto, el sexto y el séptimo. Ahora, antes de cerrar estos puntos, vamos a colocar un marcador en el segundo punto sin tejer. Saltamos un punto y en el segundo punto colocamos un marcador. Y ahora cerramos todos estos puntos juntos. Hacemos un punto de cadeneta. Y para terminar el motivo tenemos que hacer 4 puntos bajos. El primer punto bajo tenemos que hacer en el punto que tenemos marcado. Así que tiramos un poquito del marcador para sacar el punto. Y ahí hacemos el primer punto bajo. 1. Podemos quitar el marcador. 2, 3 y 4. Y este motivo vamos a repetir durante toda la vuelta. Empezamos 3 puntos bajos. Y ahora 7 puntos juntos. El primer punto sacamos por debajo del primer punto de este motivo. Si contamos desde el ganchillo es tercer punto. Sacamos el punto a la altura de la vuelta. Otro punto, una vuelta más abajo. Una vuelta más abajo el tercer punto. Y el cuarto todavía más abajo. Y ahora subimos. Todos los puntos tienen que estar en la misma altura. Ahora marcamos el punto. Dejamos un punto sin tejer y en el segundo punto colocamos el marcador. Y ahora cerramos todos estos puntos juntos. Hacemos un punto de cadeneta y para terminar el motivo tenemos que hacer 4 puntos bajos. Sacamos el punto donde tenemos el marcador y ahí hacemos el primer punto bajo. Hacemos un punto bajo
2, 3 y 4. Y otra vez empezamos el motivo, 3 puntos bajos, ahora antes de formar el dibujo podemos colocar el marcador, quizá es más fácil. Entonces dejamos un punto sin tejer y en el segundo punto colocamos el marcador. Y ahora formamos el dibujo. Primera lazada sacamos por debajo del primer punto de este motivo, a la altura de la vuelta. El siguiente punto por debajo del segundo punto de este motivo. El tercer punto por debajo del tercer punto de este motivo. La cuarta lazada por debajo del punto que hemos saltado, el punto que tenemos sin tejer. Y ahora subimos. Cerramos estos puntos juntos. Hacemos un punto de cadeneta. Y ahora tenemos que hacer 4 puntos bajos. Empezamos en el punto que tenemos el marcador. Hacemos un punto bajo, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos. Vamos a repetir una vez más. Hacemos 3 puntos bajos, colocamos el marcador en el segundo punto sin tejer, saltamos un punto y en el segundo punto colocamos el marcador. Y ahora hacemos el primer punto bajo por debajo del primer punto de este motivo. Lo sacamos a la altura de la vuelta. Una vuelta más abajo sacamos otro punto. Una vuelta más abajo sacamos el tercer punto. Y una vuelta todavía más abajo sacamos el cuarto punto. Y ahora subimos. Subimos una vuelta, subimos otra vuelta y subimos una vuelta más. Y ahora cerramos todos estos puntos juntos. Hacemos un punto de cadeneta, sacamos el punto donde tenemos el marcador y ahí hacemos primer punto bajo. Tenemos que hacer 4 puntos bajos para terminar el motivo. Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Terminamos el último motivo, cortamos el hilo y cerramos el punto. Sacamos el hilo por el punto, sin cerrar la vuelta. Ahora enhebramos una aguja y para cerrar esta vuelta pasamos el hilo por el punto donde normalmente hacemos el punto deslizado y ahora por el último punto. Ajustamos las hebras, retiramos el marcador y escondemos el hilo.
Ya tenemos la cesta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.